Muy bien. Les recordamos que estamos grabando para subirlo a nuestras redes sociales. Muy bien, entonces pues damos inicio. Muchas gracias a todos y todas por unirse el día de hoy. Sean bienvenidos a una nueva sesión de mentoría de Women Who Code Monterrey. Hoy vamos a ver el tema Cada presentación cuenta una historia. ¿Cuál va a ser la agenda del día de hoy? Les voy a dar una breve bienvenida, presentar al grupo si es que no nos conocen, y si ya nos conocen, pues solamente recordar qué es lo que hacemos y quiénes somos. Después pasamos a la conferencia o la plática que nos va a dar nuestra mentora el día de hoy. Después de esta plática vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, vayan anotando las preguntas o mandándolas por el chat, y al final la mentora las va a ir respondiendo una por una. Y al final, pues un cierre. Les recuerdo mantener su micrófono en silencio. Esto pues como una buena práctica para no molestar con el ruido de fondo. Les platico rápidamente quiénes somos y qué es lo que hacemos. Bueno, nuestra misión de Women Who Code Monterrey es inspirar a mujeres a sobresalir en carreras tecnológicas. Y nuestra visión es formar una comunidad de mujeres en tecnología que aprenden unas de otras y que pueden crear contactos valiosos. Todos esos contactos nos van a ayudar a seguir creciendo profesionalmente, y precisamente este tipo de eventos nos ayudan tanto a crear comunidad como también pues a crear estos contactos que nos van a ayudar a crecer y que estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo nuevas habilidades, nuevas tecnologías, y eso nos va a ayudar en un futuro a todas para poder ser cada vez mejores ingenieras, mejores diseñadoras, mejores programadoras. ¿Por qué existe Women Who Code? Es una pregunta que afortunadamente cada vez menos, pero todavía nos la hacen, y pues tenemos algunos datos solamente para respaldar el por qué. Les comento que solamente el 30% de los estudiantes de carreras similares en ingeniería o de las STEM que se les llama aquí en México son mujeres. El 30% sigue siendo muy bajo. La fuerza laboral de TI, solamente el 25% son mujeres también aquí en México. Los puestos directivos, solamente el 27% es ocupado por mujeres, obviamente relacionados con TI. Y finalmente, del salario que ganan los programadores en general, las mujeres ganan 30% menos. Entonces creo que son datos muy impactantes que digo, tampoco nos sorprenden mucho, porque creo que todas conocíamos un poco el estado de la industria, pero pues tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y precisamente para eso existen este tipo de iniciativas, para unir a las mujeres que ya se dedican a esto, poder impulsarlas y que cada vez haya más directoras, managers, gerentes, líderes, y pues que sigan creciendo en sus carreras. Entonces, bueno, les platico que Women Who Code es una comunidad global. Alrededor del mundo tenemos a 230,000 miembros. Tenemos presencia en 20 países y en más de 70 ciudades. Sin embargo, pues ahora sí que gracias al COVID, a toda esta pandemia, nos benefició bastante porque nos fuimos a hacer actividades completamente virtuales, y ahora esos miembros no tienen que estar en una ciudad donde haya una red de Women Who Code, porque se pueden conectar a cualquiera, ¿no? Vimos el ejemplo ahorita de alguien de Puebla, alguien de Durango. Ahí no hay una red de Women Who Code, pero se conecta a la red de Monterrey y no hay ningún problema porque todo es virtual. Entonces, pues ahora sí que nos vino a beneficiar todo esto, y pues estamos creciendo mucho más nuestras actividades y nuestro alcance sobre todo. Les presento a mi equipo de aquí de Monterrey. Bueno, pues yo soy Gracia Castaldi, una de las directoras. Grisel Cabrera también es directora. Estefanía Cortés, que está aquí presente, también es directora. Tenemos algunas leads en el equipo: Elisa Ávila, Karina Ruiz, Lorena Ponce. Y tenemos 2 evangelists que se unieron hace poco: Alex Martínez, que está aquí conectada también, y Bernabé Reynosa. Entonces, pues somos el equipo que organiza toda la operación de Women Who Code aquí en Monterrey. Y pues un montón de voluntarias que siempre se unen también y que siempre están dispuestas a apoyar. Les comento también que tenemos un código de conducta. ¿De qué habla este código de conducta? De que somos una comunidad inclusiva. No podemos discriminar a nadie. Todos pueden asistir a nuestros eventos, y con todos pues me refiero a que no importa si eres hombre o mujer, no somos exclusivas para mujeres, aunque obviamente pues tenemos un enfoque hacia las mujeres. Lo mismo, no podemos discriminar por identidad de género, por orientación sexual, por apariencia. Por ningún motivo se puede discriminar, y pues les pedimos nada más que sigan este código de conducta, porque es importante para mantener una comunidad sana y un espacio seguro para todos. Y bueno, pues ahora sí, el tema que nos trae el día de hoy, la mentoría. Les voy a presentar a nuestra mentora de hoy y después les cedo la palabra.
Ella es Irma Rodríguez, ella es graduada de diseño gráfico de la Universidad Autónoma de Coahuila, tiene especialidad en diseño multimedia, tiene 9 años de experiencia en el mundo web y es diseñadora de interacción en Accenture. Les cuento que hemos tenido muy buenas relaciones con Accenture y gracias a los contactos de ahí, pues logramos llegar a Irma y ella pues se apuntó a dar esta mentoría, a compartir un poco de lo que sabe de este tema de storytelling, así que estamos muy felices por tenerte, Irma, y pues te cedo la palabra, déjame dejar de compartir para que inicies con tu sesión. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, platicándoles un poquito de mí, como dice ahí, me gradué especializada en diseño multimedia, lo que quiere decir web y video. De hecho, yo entré a la carrera de diseño porque yo quería hacer web. Yo era programadora amateur cuando estaba en la primaria y secundaria. La verdad, tenía mi blog así en GeoCities. Ay, estoy pasando la basura, ojalá no haya mucho ruido. Pero bueno, pues por eso decidí, voy a cerrar la ventana porque sí se va a oír. Sí, no te preocupes. Bueno, para que vean que estamos en vivo. Siempre me pasa también. O sea, justo cuando empecé a hablar, pero bueno. ¿Qué les decía? Bueno, sí, diseñadora multimedia. De hecho, de niña yo quería ser animadora y estar como en una película de Pixar, era así como uno de mis grandes sueños. Y justo les voy a hablar de storytelling porque creo que encontré la manera de poder hacer un match entre lo que quería hacer de niña y lo que hago ahorita. De hecho, pues yo siento que el storytelling se nos presenta en todo. Esta presentación la tenía originalmente como cada diseño cuenta una historia, porque mi approach al diseño de experiencias es justo estoy contando una historia y cuál es la mejor manera de contarla para mis usuarios, cuál es el objetivo que estoy buscando y demás. Entonces, la adapté como cada presentación porque, como les digo, pues ese solo es un enfoque, pero el storytelling en realidad aplica para todo. Entonces, el primer cosa que les quiero decir es el poder de contar una historia se ve mucho, por ejemplo, aquí. Este es un hashtag que estuvo muy de moda hace unos años en Twitter y me da mucha risa, que es Explain a Film Plot Badly. Cuenta la historia de una película de una mala manera. Y pues el tweet dice de que Rana Parlante convence a un hijo de matar a su papá. Es una película que hemos visto la mayoría. No tienen que decir ahorita cuál es, pero al final vamos a ver y van a ver cómo nada que ver esto con lo que se trata de la película, pero es una manera muy sencilla de ver que el storytelling, bueno o malo, puede cambiar completamente nuestra percepción. Como les digo, pues yo quería ser animadora y hacer cine y todo esto. Entonces, pues viendo en internet me encontré que Pixar tiene un training que se llama Pixar in a Box, en el que hablan de cómo hacer una película. Tiene una parte de storytelling que es donde yo baso mi framework que les voy a compartir ahorita, pero pues es una manera como diferente de ver el approach a las historias. Esto no tiene tanto que ver con lo del camino del héroe y el llamado a la aventura y eso, que es como el approach más común de storytelling que hay. Este es como uno un poquito diferente que está más basado en screenplays y en guiones y todo eso. Y como les digo, está basado en este training. Si lo quieren ver completo, está online, es gratis, lo pueden ver en Khan Academy. Y este es como un resumen de este training y nada más enfocado al storytelling. Pues como les digo, ¿no? O sea, esto está súper basado en películas, en que las historias para mí tienen que tener un ritmo como cualquier película. No sé si les ha pasado que vas a ver una película de terror y empieza luego con sustos, entonces ya para el final te quedas como de que, ok, o sea, toda la película fueron sustos, pero ¿de qué se trató? Ese es un problema de ritmo que tienen las películas. O hay películas que estás esperando que pase algo y nunca pasa nada. Y no te llevan como en esta subida de emociones que es lo que te atrapa cuando ves una película. Entonces, justo es una de las cosas que vamos a aprender, cómo hacer que nuestra plática o nuestra presentación o a lo que lo quieran aplicar tenga un ritmo y vaya siguiendo una cadencia que nos va a llevar a un lugar emocional, que es lo que va a conectar con cada uno de nuestras audiencias.
Ahora, muy importante, todas las presentaciones tienen que estar ensayadas. Si no, o sea, a lo mejor no memorizadas, porque eso no se siente natural, pero tienes que ser un experto en el tema del que vas a estar hablando. Tienes que saber cómo adaptar tu historia de 1 hora. De hecho, por ejemplo, esta presentación yo la di de 1 hora, ahora la tuve que adaptar en media hora. Si alguien me pidiera que la diera en 10 minutos, pues como es un tema que yo ya sé, que conozco, que estoy muy familiarizada, que he dado esta plática varias veces, pues la puedes adaptar y puedes como leer también algo muy importante es que lean la audiencia que tienen. No es lo mismo, como les decía, en una película de terror. A mí las películas de terror me hacen sentir mucha alegría, entonces la verdad yo soy de esa gente que se ríe y que está de que, wow, qué padre, en vez de estar asustada. Pero me gusta ir con una persona que se asuste porque como que somos dos audiencias diferentes y vemos la misma película pero de 2 puntos distintos. Esto pasa con sus presentaciones. Cada audiencia es diferente y ustedes tienen que saber adaptarse a la audiencia a la que están presentando y poder platicar con esa pasión o poder presentar con esa pasión del tema que les toca o que quieren compartir con alguien. Y para esto también tienen que saber que cada presentación es diferente. O sea, a lo mejor ahorita me van a preguntar algo al rato que vaya a afectar esta presentación, que a lo mejor la siguiente vez que la diga voy a agregar cosas en las que no había pensado porque tenemos que estar abiertos a que sí somos expertos y sí sabemos de lo que estamos hablando, pero siempre hay un espacio para aprender más. Entonces también eso es muy importante cuando estamos pensando en el tema del que vamos a hablar. Y algo súper, súper, súper importante, las diapositivas no se deben de leer. O sea, esa sí es como una regla. Me gusta pensar que no hay tantas reglas en el storytelling, pero esta, para presentar se me hace que sí es una muy importante. Yo soy de esas personas que si ve a alguien leyendo sus presentaciones me aburre. O sea, porque es como, si ni tú sabes el tema como presentador, yo cómo voy a confiar en aprendérmelo si tú tampoco te lo sabes de memoria. Entonces es muy importante que piensen en las diapositivas como un apoyo visual, como algo que a lo mejor ves y te acuerdas de que sigue, pero no como una guía. O sea, no es como, ¿cómo te diré? Como un texto a leer. Te lo tienes que aprender y tienes que saber qué es lo que quieres decir. Entonces, yo creo que esa sí es una regla muy importante. Aprende a decir tu pitch o tu presentación sin diapositivas, porque a lo mejor también puede ser que yo ahorita no hubiera podido compartir. ¿Qué hago? Pues me sé mi presentación, entonces, pues la puedo platicar mínimo, ¿no? Y lo más importante es que el storytelling es una manera de llevarnos a mí como presentador y a ustedes como audiencia en un camino. Todos vamos hacia al mismo objetivo, ¿no? Que es el final de la presentación. Pero vamos en el mismo carro, no vamos yo en un carro y ustedes en otro. Vamos en el mismo. La diferencia es que yo sé a dónde vamos y ustedes no. Entonces, es muy importante que sepan que todos estamos en el mismo plano. O sea, no porque yo esté hablando y ustedes no, soy yo la única como con la verdad absoluta. Este es un conjunto que tienen ustedes como audiencia y yo como presentadora. Y es muy importante que así como cualquier camino que tiene un principio y luego vas en el camino y tiene un final, así las historias, ¿no? Es algo muy sentido común. Todo tiene un principio, un final y un principio, un desarrollo y un final. Esto se le llama estructura, ¿no? La estructura de una historia. Y esto también siento yo que es muy, todos lo vimos en el taller de lectura y redacción, los 3 actos de una historia, que es el primer acto, que es cuando te muestran el mundo o el contexto en el que vas a estar platicando, en el que vas a estar viviendo tu personaje o lo que sea que vayas a hacer. El segundo acto, que es cuando se define tu personaje, qué es lo que quiere hacer y a dónde va, cuál es el conflicto, qué es lo que tiene que resolver. Y el final, que es cuando ya todo se une y se puede, o sea, que tu personaje ya cambió, ya resolvió el conflicto, ya llegó a los goals que quería o descubrió que tenía otro objetivo.
Un ejemplo muy claro, ¿no? El Rey León. Al principio, pues cuando vemos que están en la sabana y que nace el rey nuevo y todo esto, el conflicto, pues se quedan sin rey y lo mata el hermano y tienen que buscar la manera de, pues de regresar a Simba al poder. Y el final, que ya todo está bien, Simba ya está de rey, nace un nuevo heredero y el ciclo sin fin, la historia que no tiene final, la historia de la vida. Y otra cosa muy importante, ya tenemos nuestra estructura, ya tenemos nuestro ensayo, ya sabemos que tiene que tener un ritmo. Tenemos que vender lo que estamos hablando, tenemos que encontrar la manera de que lo que nos apasiona a nosotros apasione a los demás y que así como tú lo vendes, los demás sepan, o sea, te lo compren y a lo mejor vayan y lo vendan ellos también. O sea, yo espero que si les estoy mostrando este framework, que todavía no empieza, este es como el intro, no se preocupen. Si les estoy mostrando este framework, lo apliquen y a lo mejor le digan a alguien más de que, oye, pues a mí me platicaron de esta manera de contar una historia, ¿qué tal que te sirve también a ti? Entonces, eso es algo que está padre, poder ver tú cómo inspiras a los demás o cómo les haces que a ellos también les guste lo que tú estés diciendo. Y pues que no se trate, o sea, en el caso de un pitch, por ejemplo, que no se trate tanto de buscar la recompensa, sino más bien inspirar a que lo que te apasiona a ti apasione también a los demás. Y una manera muy fácil de empezar a desarrollar una historia o sea, es la primera verbalización, ¿no? Si te ocurre algo y vas y se lo platicas a un amigo y muy comúnmente, antes de la pandemia, cuando se podía, pues invitabas a un amigo a cenar o a un bar o lo que fuera y le puedes decir lo que quieres presentar, como la primera verbalización de tu idea. Y obviamente alguien de confianza que te retroalimente, te haga preguntas y que te ayude a empezar a rodar la bolita para que empieces ahora sí a estructurar tu historia o tu presentación o lo que quieras contar. Les digo, yo ocupo esto para un diseño, entonces en realidad se puede aplicar a muchos modos. Y es ahí, ya tienes tu primera verbalización, ya sabes a dónde vas, ya sabes cuál es tu objetivo un poco, empiezas a hacer el esqueleto de tu historia. Ay, perdón. Entonces tienes que empezar a pensar cuáles son las cosas que hacen memorable o cuáles son los diferenciadores en lo que tú quieres platicar. Les voy a pasar un link, bueno, una imagen. Si alguien está ahorita como con... se los acabo de mandar, es un link que acaba de llegar al chat. Si alguien tiene su compu abierta o así, pues lo puede empezar a hacer este ejercicio, si no, lo pueden hacer después. Lo importante es que ya tienen ahí el framework que yo uso y está, la verdad, a mí me gusta mucho, pero como el primer punto que hay que llenar en esta hojita es ¿qué pasaría? Hay muchas historias, o la mayoría de las historias se pueden reducir a un ¿qué pasaría? De nuevo, regresando a Pixar. ¿Qué pasaría si los juguetes tuvieran sentimientos? ¿Qué pasaría si los carros tuvieran sentimientos? ¿Qué pasaría si los sentimientos tuvieran sentimientos? Aquí estoy en el fondo de Inside Out. Entonces, ustedes piensen, ¿qué pasaría? En el ejemplo que acabo de poner hace rato de Indiana Jones, ¿qué pasaría? Indiana Jones es, ¿qué pasaría si un arqueólogo fuera también un aventurero? Y esa es como la manera más fácil de sintetizar una historia. Entonces piensen cuál es el qué pasaría de la historia que ustedes quieren contar, de la presentación que van a dar, o les digo, yo en diseño, a mí se me hace muy fácil pensar así de que qué pasaría si mi usuario tuviera acceso a, por ejemplo, en el caso de Uber, qué pasaría si una persona que no tiene carro tuviera acceso muy rápido en el celular a pedir un carro. Entonces, piensen de esa manera. Y ahora, en este qué pasaría, se tiene que desarrollar en un mundo y con personajes. Entonces, el primer paso es pensar en eso. ¿Quién es tu personaje? ¿A quién le estás hablando? ¿Cuál es tu audiencia? ¿Quién es tu usuario? En el caso del UX.
y en dónde va a vivir. Esto es como una frase también muy de UX. ¿Dónde va a vivir? ¿Va a vivir en la web? ¿Va a vivir en una app? ¿O es un servicio? ¿O cómo? Un ejemplo muy claro de una historia que está muy basada en un mundo. Avatar. No sé si se acuerdan. La primera vez que que di esta presentación, la verdad tuve que buscar cómo se llamaba el mundo cómo se llamaban las personas de Avatar, porque ya no me acordaba. O sea, esta historia fue como muy muy impactante visualmente. Todos nos acordamos de cómo el 3D nos hizo sentir en aquella época cuando íbamos al cine y decíamos de que, wow, es que esto parece real. Y todos nos quedábamos así como de que, yo quisiera ir y volar ahí entre las plantas que brillan. Y de hecho, si han ido a Disney World, hay una tierra de Avatar y esta tierra de Avatar no tiene ningún solo alien, solo son los visuales del mundo, porque ellos se dieron cuenta que lo importante de Avatar es el mundo. Los personajes son circunstanciales y a lo mejor si hacen una secuela con otros personajes, pues nadie va a decir, no, ¿por qué? Porque en realidad lo importante, lo impactante fue el mundo. El caso contrario, las películas de Marvel, en donde el mundo es el mismo, el mundo no cambia, todos tienen el mismo mundo, la diferencia son los personajes y cómo cada uno de ellos convive con los conflictos extraordinarios que tienen o reconcilia con sus superpoderes o con sus conexiones sociales y este tipo de cosas. Entonces, hay dos maneras de contar tu historia. Lo importante es el mundo, lo importante es lo que va a vivir tu usuario o lo importante es lo que él necesita, las necesidades que tiene que cubrir o los deseos que tienes que llenar. Y pues también en una presentación, o sea, por ejemplo, en esta, lo importante es los visuales que les estoy dando, ¿no? Como las referencias, no tanto quién va a usar, o sea, quién va a usar este storytelling, porque les digo, pues lo puede usar quien sea. Entonces, ahí en su hojita pueden ir pensando en qué mundo va a vivir tu producto o tu servicio o tu diseño o lo que sea que quieras presentar y quiénes son los personajes a los que implica tu idea. Y ahora, hablando de personajes, también los personajes tienen dos tipos de atributos. En Toy Story 3, Lotso pues es un osito súper bonito, rosita, que huele a florecitas y así como muy abrazable, pero en realidad es el villano de la historia. En realidad es una persona envidiosa que está pues amargado, que quiere como deshacerse de otros personajes que son los principales en nuestra historia, pues los juguetes de Andy. Y se trata de ese contraste, ¿no? Una persona la puedes ver y pensar una cosa, pero en realidad lo que quiere y necesita y los atributos internos son muy diferentes. Entonces también hay que pensar en eso nuestros usuarios. A lo mejor nuestros usuarios son personas que son de un nivel socioeconómico alto, pero que tienen una necesidad muy profunda y no importa si tienen mucho dinero porque el dinero no va a llenar esa necesidad que ellos tienen. Entonces tenemos que pensar en este tipo de atributos que pueden ser contrastantes o que pueden ser parecidos, pero como quiera hay que tomarlos mucho en cuenta. Ahora, el siguiente punto son, hablando de estos mismos personajes, qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Esto también puede ser contrastante. El ejemplo que tengo aquí es Dorothy. Dorothy lo que ella quería era que quería como escapar de su realidad, ¿no? O sea, ella ya se sentía como muy adulta y ya no quería estar trabajando en la granja de sus tíos y quería ser independiente y quería tener como aventuras por sí misma y no estar como trabajando en la granja todo el tiempo. Pero al momento que se le concede eso y que le dicen las zapatillas rojas van a cumplir el deseo que más tienes en el interior, lo que le concede es regresar a su casa, porque lo que ella quería era una cosa, y ya que lo tuvo se dio cuenta que lo que necesitaba era otra cosa. Entonces tenemos que pensar en si nuestro usuario lo que quiere es realmente lo que necesita
o si en realidad él dice que quiere una cosa, pero en realidad necesita la contraria u otra o algo adicional. Eso es una parte muy importante del UX, por ejemplo, porque es parte de la investigación de user research, que tienes que ver realmente qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren para poder diseñar en torno a esto. Este es el mismo caso, por ejemplo, con cualquier presentación. Tú la puedes contar hablando o sea, pongamos un personaje y ese personaje a lo mejor quiere una aplicación que le haga la tarea, ¿no? Nuestro usuario es un niño que quiere que le haga la tarea, pero eso no es lo que necesita. Un niño no necesita a alguien que le haga la tarea, necesita un ayudante como de enseñanza, a lo mejor. O sea, si no está aprendiendo algo en la escuela, pues necesita algo para reforzar lo que debería estar aprendiendo en la escuela. Entonces, como que tenemos que pensar realmente si lo que alguien quiere es lo que necesita. Ahora, entonces, piensen en los personajes de su historia o de su presentación. ¿Qué es lo que necesitan? Digo, ¿qué es lo que quieren? A ver, es que me tapan las camaritas. ¿Qué es en lo que se quieren convertir y qué es lo que necesitan para llegar a ese punto en el que tienen que estar? Ay. Ok, entonces, en medio de eso, en medio del principio y el final, como decíamos hace rato, siempre hay un obstáculo. Es lo que nos hace como empatizar con una historia, porque todas las personas pasamos por obstáculos, sean grandes o sean chiquitos, pero es parte de la experiencia humana. Entonces, el ejemplo que tengo aquí, Ash Ketchum quería ser el entrenador Pokémon más grande de la historia. Él quería ganar todas las medallas de los gimnasios y todo esto. ¿Y cuál fue su primer obstáculo en el primer día en el que lo podía hacer? Se quedó dormido. Y eso lo hizo llegar a otro obstáculo, que al momento de seleccionar un Pokémon, pues no se pudo, porque los Pokémon que había ya se habían seleccionado y le tocó escoger a Pikachu, que era un Pokémon que no estaba listo para ser entrenado y que no era sociable y que no podía, sí, o sea, pues no estaba listo para ser entrenado. Entonces, pues ese fue como el segundo obstáculo con el que se encontró Ash. Pero el tercero, Pikachu no lo quería. Pikachu no quería a Ash, lo odiaba, y por lo mismo de que no estaba listo. Pero en eso, pues una parvada de Sparrows, esto pasa en el primer capítulo, no sé si se acuerdan, pero en una parvada de Sparrows, ay, sí, perdón, es de spoiler alert, ya vi el comentario. Sí, tiene varios spoilers. La parvada de Sparrow, pero son puras cosas viejas, espero que ya las hayan visto. La parvada de Sparrows ataca a Pikachu y Pikachu está muy mal herido, pero este es un obstáculo que hace que Ash y Pikachu sean amigos, y así es como nuestro personaje superó sus obstáculos y logró lo que quería, ¿no? Que era ser un entrenador Pokémon. A lo mejor no el más rápido como él quería, pero sí lo que necesitaba, que era como que empezar a ser empático con sus Pokémon y así. Entonces ahora en su hojita pues pueden identificar un obstáculo del personaje del que van a hablar y cuáles son ustedes seleccionar, porque seguramente hay varios. Si nuestra aplicación resuelve varios obstáculos, pues escojan los más importantes y así pueden ir llevando a este personaje del que van a hablar al punto al que quiera llegar. Y ahora, ¿qué pasa si estos obstáculos no se superan? ¿Qué es lo que está en riesgo? En El Señor de los Anillos. Si no se destruye el anillo, pues el mal triunfa y Sauron va a regresar y la oscuridad va a llenar la Tierra Media y todo va a estar mal. Entonces, hay algo muy importante que está en riesgo. La mayoría de las historias que vamos a contar nosotros no tienen ese riesgo porque no existe el mal a ese nivel. Hay mucho mal, ¿verdad? Pero no hay como la personificación del mal que es Sauron. Entonces piensen qué es lo que puede pasar, o sea,
¿Cuál es el riesgo que van a tomar si no logran sus objetivos sus personajes? Y eso también es muy importante porque es una manera de contrastar y como de solucionar los problemas que ustedes quieren llenar, la necesidad que quieren llenar. Entonces identifiquen qué es lo que está en riesgo, qué parte del proceso en el que ustedes están puede salir muy mal y qué pasaría si eso que sale mal sale muy mal. ¿Qué es lo que perderían? ¿Se perdería dinero? ¿O se perdería un like? ¿O se perdería? ¿Qué se perdería? Ustedes piénsenlo. Hay muchas maneras de aplicarlo. Ahora, este personaje del que hemos estado hablando toda la plática, como cualquier persona de nosotros, pues tiene un arco. No todos somos estáticos, no todos vamos a ser siempre la misma persona. Cada uno de los obstáculos que vamos superando nos cambia y estas cosas que están en juego también pues nos empujan a hacer cosas o nos orillan a veces. A veces tú no quieres hacer algo, pero tienes que cambiar porque si no vas a perder algo muy importante. Entonces, este sí es un spoiler más nuevo. Ojalá ya todos la hayan visto. Bueno, Dani, ¿no? En Game of Thrones, que empezó como la princesa inocente que no sabía mucho de la vida, que estaba protegida, que sí, su hermano era bien feo con ella, pero como que era muy, pues no sumisa, pero como que aceptaba su realidad y ya. Y al final termina siendo una supervillana, pues la más villana del Game of Thrones al parecer. Digo, y si no la han visto no se preocupen, no está tan chido. Al final se pone medio raro. Pero bueno, entonces justo es esto, nuestro personaje va a cambiar, si contamos bien nuestra historia, nuestro personaje va a cambiar por lo que estamos solucionando o por los obstáculos que lo estamos ayudando. Ay, perdón, Macarena, pero es que a mí no me gustó el final. Los obstáculos que lo estamos ayudando a superar o las cosas que están en riesgo, nuestro personaje va a cambiar, sí o sí, porque eso es como la naturaleza humana. Entonces piensen también mucho eso. Es una manera muy fácil de hacer que las personas se identifiquen con el personaje del que estamos hablando, porque todos pasamos por eso, todos hemos enfrentado un obstáculo, todos hemos cambiado gracias a algo que nos pasó. Entonces, pues como les digo, es una manera de llegar al punto emocional al que todos queremos que lleguen nuestros usuarios, nuestra audiencia, para poder emocionarse como nosotros sobre el tema del que estamos hablando. Entonces ahora piensa en eso. ¿Cómo cambió el personaje del que tú estás hablando? O cómo cambió, si no es de un personaje, cómo cambió el mundo, lo que tú estás haciendo, cómo cambió, cuál es la diferencia que va a ser el producto que vas a vender o cuál es la diferencia que va a ser la idea de la que vas a estar hablando. Y cuáles son y cuáles son los resultados después de que superó los obstáculos que identificaste. Ahora, ya tenemos todo esto, ¿no? Ya tenemos todo este cúmulo de cosas. ¿De qué se trata realmente tu historia? No tanto que, o sea, ya como que lo demás es la estructura de la historia, pero este es el core emocional. Como les digo, o sea, si llegas a un punto emocional con tus historias, ya ganaste, porque eso, una reacción emocional es lo que todos estamos esperando y es lo que nos atrae a algo. O sea, cuando platicas de algo con alguien y te sientes identificado, luego dices de que, wow, sí, o sea, eso que estás diciendo tú, eso es lo que yo estoy pensando. Entonces, eso es lo que queremos de nuestras historias. El caso de eso es una película de un payaso asesino que pues victimiza a estos niños, pero en realidad no se trata de eso. Se trata de cómo los traumas de la niñez los llevas a tu vida adulta y te pueden afectar de maneras así horribles y, y muy fuertes como pasa en esta película y cómo tus años formativos te hacen la persona que eres en tu vida adulta. Ese es el tema de eso en realidad. Entonces, eso es lo que estamos buscando en nuestra historia. Sí, estamos haciendo una aplicación, en el caso de Uber, estamos haciendo una aplicación que las personas puedan pedir un carro y llegue a tu casa rápido por ti, pero no se trata de eso, se trata de
que si tú tienes a un lugar al que llegar, el que no tengas un carro o el que no tengas, o que no tengas que esperar, ¿no? O sea, es como la inmediatez. Esa es la historia que cuenta Uber, la inmediatez de tener un carro a tu disposición, aunque tú no tengas las posibilidades o no tengas un carro o no quieres manejar. Entonces, tenemos que buscar muy bien cuál es ¿cómo se dice? El núcleo emocional de nuestra historia y realmente de qué se trata. Entonces, ahora piensen muy bien cuál es la lección que nuestro personaje va a aprender en el final de la película. Los GIFs que he estado poniendo son de Indiana Jones. Por ejemplo, en este caso de Indiana Jones, lo que yo decía en la otra presentación que di es, para mí Indiana Jones se trata de cómo la obsesión con encontrar algo te lleva a la ruina. O sea, no debes de ser tan obsesivo porque esa obsesión ciega te va a llevar a niveles muy raros, ¿no? O sea, en las 3 películas de Indiana Jones se trata de eso, de que llegar a esta ruina que están buscando, siempre el primero que llega, como los nazis en la 1 y así, o en esta del Santo Grial que está súper obsesionado con encontrar la vida eterna, pues mata a la persona que cree que encuentra el primer Santo Grial. Entonces, ese es como lo difícil, siento yo, del storytelling, ver de qué realmente se trata la historia que quieres contar, pero si hacen lo que les digo al principio, que ustedes están súper empapados y ya contaron la misma historia 1000 veces, es más fácil digerirla y resumirla a un punto súper específico en el que sepas justo de qué estás hablando. Y como les decía al principio, también, así como puedes tardarte 1 hora en una presentación o media hora o 1 minuto, eso es como lo que tienes, de lo que tienes que hablar. Eso es lo importante. Ese punto del tema es en lo que debe de girar todo lo demás. Lo demás es secundario. Lo importante es el emotional core del que tú quieres hablar. Ahora, para poder platicar esta historia y que te lleve a lo que decía también al principio de la plática, que tienes que ir como que escalando para que te lleven este viaje emocional y te puedas disfrutar la plática en vez de nada más estar así como de que, ok, sí, muy bien. Lo que les decía de la película de terror, que si hay una película de terror que empieza con puros sustos y solo son sustos y ya al final como que dices de que, ok, pues solo son sustos, no tiene nada. Pues no, tiene que llevar un ritmo. A esto Pixar le llama beats, que son, de nuevo son en los 3, ¿cómo se dice? Los 3 actos. Y una manera muy fácil de reconocer los beats son con esta otra listita que ellos le llaman columna de la historia o story spine, que es una manera también súper rápida de contar historias. De hecho, les voy a poner el ejemplo que ellos manejan en su training, en el Pixar in a Box que les decía al principio, que es Buscando a Nemo. Entonces, había una vez un pescado con su hijo pescado, al que quería muchísimo y era como su tesoro, porque sus demás familiares pues habían muerto. Y cada día lo cuidaba de todo lo que podía, lo sobreprotegía, no lo dejaba estar solo mucho, por lo mismo de que pues, su familia, su mamá y sus hermanos habían muerto. Hasta que un día el hijo decide separarse de su papá a la fuerza y por lo mismo pues lo secuestra, ¿no? O sea, se lo lleva al submarino y pues el pescadito como no tiene las herramientas pues no sabe qué hacer porque su papá lo cuidó toda su vida. Y por esto el papá, Marlene, tiene que ir en busca de su hijo. Y por esto empieza a enfrentarse a los miedos que él tenía y de lo que lo protegía a su hijo. Empieza a enfrentarse a estas consecuencias que él temía y a vivir estas experiencias de las que justo se había cuidado de no vivir. Y por esto encuentra una amiga o encuentra como un apoyo en el que con la que puede encontrar a su hijo y darse cuenta de que en realidad lo que él pensaba que
el peligro se escondía a cada rincón y que todo le podía pasar, pues se dio cuenta de que sí, pero en realidad pues la gente tiene que vivir su vida, ¿no? O sea, todo va a estar bien, como dice aquí. No, sí, o sea, no cada momento es un peligro. Hasta que finalmente, pues el hijo, Nemo, tiene que salvar a Marlene. Y así es como se da cuenta de que, entonces lo que yo pensaba ya cambió. El personaje pasó por su arco de historia y fue muy diferente. Entonces, desde ese día, pues Marlene y Nemo se llevan mucho mejor y ya la vida es más tranquila y ya no lo está sobreprotegiendo. Entonces, esos son los beats. Déjenles mando ese screenshot también para que lo tengan. Entonces, ya tenemos los beats. Es más fácil, ¿no? Saber cuál es la moraleja de la historia, el tema. Entonces, piensen ahí cuál es la moraleja de su historia. Si ya lo pudieron, o sea, si han estado haciendo como la dinámica, si han tenido chance. Si no, pues les digo, les voy a mandar la imagen, entonces va a estar más fácil. Entonces, el ejemplo que les he estado poniendo de Indiana Jones, este es cómo la sinteticé yo dentro del framework que les mandé. ¿Qué pasaría si un profesor de arqueología fuera también un bounty hunter? No me acuerdo cómo se dice en español, un cazarrecompensas. ¿En qué mundo se desarrolla? Pues se desarrolla en la Alemania nazi, en la Segunda Guerra Mundial, en el año 1936. Los personajes, pues es Indiana Jones, que es un aventurero, y un profesor de arqueología. Lo que él necesita, bueno, lo que él quiere es encontrar las reliquias más valiosas, pero lo que necesita es enfrentar los peligros o los obstáculos que está teniendo enfrente de él. Y los obstáculos que tiene son ser capturado por los enemigos y el miedo a las serpientes. Lo que pasaría si no encuentra el Arca de la Alianza, que es la de la primera película, pues Hitler la puede, como las nazis también la están buscando, pues Hitler la puede encontrar y tener su goal de dominación mundial. Y el story arc, pues es que no sé si se acuerdan, pero que la novia, la exnovia lo odia y se tiene que aliar con ella para trabajar en equipo y destruir el Arca de la Alianza justo para que Hitler no logre su cometido. Pero el tema es la obsesión llega a la ruina, te lleva a la ruina. Entonces, es una manera muy fácil de sintetizar. Si ustedes su historia no la tienen todavía muy digerida, lo pueden hacer con una película y es mucho más fácil. Entonces, acuérdense de que las grandes historias les pasan a la gente que las sabe contar. Porque a todos nos pueden pasar cosas increíbles, pero lo importante es que lo sepas contar. Y ese es el poder que te da el storytelling. Entonces, espero que les haya servido mucho esta plática. Y también algo que les quiero, ya me perdí. Algo que les quiero decir es que acuérdense que cuando tenemos todos estos puntos, lo que lo conecta es la parte emocional. Y eso es lo más importante que quiero que se lleven. Lo emocional es lo que nos va a llevar a esta situación en la que tú estás platicando de algo y quieres que los demás se sienten en el mismo cuarto en el que estás tú y que crean esta intimidad, y que sea como un diálogo, que si ustedes están hablando de un tema y tienen una anécdota que como yo pues les he estado platicando, ¿no? De que yo quería ser animadora y esta conexión y esta apertura que tenemos todos es lo que nos hace las emociones, conectar con las emociones y que nos lleva en este camino que les decía de Scooby-Doo, ¿no? Todos vamos en el mismo carro, todos vamos al mismo goal, entonces lo importante es que nos subamos y que todos estemos en confianza y yo como presentadora y ustedes como audiencia estemos en el mismo viaje y lleguemos al mismo lugar. Entonces por eso tengo este GIF aquí de que
se conecta todo. Y ahora, regresando a la primera diapositiva, ¿qué película puede ser la de la rana parlante que convence a un padre de matar a su... Digo, que convence a un hijo de matar a su padre? Pues es Star Wars. Ese es como el poder del storytelling, ¿no? Algo muy mal contado nos puede hacer una historia, o sea, puede ser que una historia no tenga sentido cuando todas sabemos que de eso se trata Star Wars. Y pues ya, muchas gracias. Espero que les haya gustado. ¿Alguna pregunta o algo que necesiten de mí? Muchas gracias, Irma. Sí, abrimos espacio de preguntas y respuestas si alguien quiere levantar su mano para prender micrófono o dejarla en el chat. Si alguien, Aprovechen. si alguien tuvo oportunidad de ir haciendo el template que nos pasó Irma, o si necesitan ayuda y lo podemos hacer entre todos. Sí, si alguien que está en su compu, así. Déjenles mando el de los bits. Está muy útil, la verdad, ya lo guardé. Ojalá les sirva todo. Irma, no sé si tienes un slide con tus datos, igual para irla dejando. O que nos lo compartas por chat también puede ser. Por si No. alguien quiere agregarte a LinkedIn, contactarte, lo que gustes compartir. A ver, si dejen que los mando por chat porque no, Sí. no tengo ninguna slide con esto. Sí, no te preocupes. Tengo esta pregunta. María Rosa Pérez Bejarano tiene la mano levantada. Si quieres prender tu Hola, micrófono. ¿me escuchan? Hola, sí. Sí. No les pongo mi cámara porque estoy en un deplorable aspecto, pero me encantaría saber, Irma, como la última vez o la más actual en la que hayas podido aplicar este método que nos acabas de presentar. Miren, pues la última vez que lo usé, de hecho, fue en un evento del Service Jam. De hecho, la verdad es que yo siento que el storytelling es muy fuerte porque siempre que me ha tocado estar en ejercicios como ese del Service Jam, la verdad es que siempre me ha tocado estar en el equipo que gana. Esta vez yo estuve de mentora, yo no fui la de la idea ni nada, pero justo les ayudé como a contar la historia de la mejor manera, porque yo creo que eso es lo importante, o sea, lo importante, más allá de la idea que tienes, si la sabes vender, si la sabes contar, o sea, ya con eso tienes como una ventaja. Entonces, justo en el Service Jam que fue el fin pasado, me tocó estar apoyando a un equipo y yo no los ayudé con su idea, ellos la dieron, pero a lo que sí les ayudé fue a venderla de la mejor manera y justo usamos este template junto con otro porque hubo otra mentora que era también experta en storytelling, pero yo les dije de que miren, pues yo tengo este framework que es diferente al que nos dieron, creo que lo podemos usar y nos fue muy bien, entonces sí lo usé la semana pasada apenas. También levantó la mano Mel Esquivel, si quieres decir tu pregunta. Hola, sí, igual no voy a abrir mi cámara por evitarles algún susto. Entonces, pues yo quería preguntar justamente lo que comentas, Irma, acerca de que, bueno, ya te ha tocado implementarlo y ya te ha tocado ser mentora. Ahora sí que cada persona pues tenemos formas diferentes. En tu caso pues es tu fuerte, en mi caso no lo es. ¿Tú qué recomendación harías cuando estuviéramos implementando esto o a la hora de hacer ejercicio? Como, ¿cuáles crees que tendrían que ser esos aspectos en los que deberíamos de enfocarnos a la hora de aplicar este storytelling o a la hora de empezar a crear uno? Yo creo que lo que les ponía al principio ay no, los subtítulos no. Bueno, vámonos hasta atrás. De el bar pitch, que les decía que era como la forma menos formal
de contar un pitch. O sea, la primera verbalización que tienes de cuando cuentas una idea, platícaselo a alguien que no tenga contexto. O sea, yo, por ejemplo, yo creo que ahorita pues todos trabajamos en tecnología, ¿no? O la mayoría. Algo que me es súper difícil es explicarle a mis papás qué es lo que hago en mi trabajo, porque no entienden. Entonces, esa es como una manera muy fácil de testear tu idea. Ve con alguien que no tenga idea de qué es lo que tú haces y de verdad no te entiende. Así mis papás, o sea, les he explicado 1000 veces qué es lo que hago y nunca me entienden. Entonces, creo que esa es una prueba muy fácil de hacer. Ve y platícaselo a tus papás o a algún primo que no tenga nada que ver con tecnología y dile qué es lo que quieres platicar y a lo mejor ahí te vas a dar cuenta por qué no te entienden, porque no, lo que tú les estás diciendo no les llega. Y eso te va a ayudar mucho a simplificarlo, a lo más básico. Y yo creo que una vez simplificado el tema, te vas a dar cuenta de cuál es esa parte emocional con la que puedes conectar y cuál es esa parte básica que cualquier humano va a entender. Gracias. Por nada, Dix. ¿Lo has puesto en práctica con clientes también? ¿Cómo lo han tomado? Pues la verdad es que no me ha tocado hacer un pitch con clientes. Casi siempre mis pitch son internos. Estuve en un equipo que vendía como ideas internas, entonces, Ok, ya. entonces pues ahí lo aplicaba, pero como que ellos ya sabían cuál era la necesidad. Sí, era como cliente interno, ¿no? Es un poquito Ajá, diferente. ajá, pero como quiera, pues sí lo aplicaba y también nos tocaba mucho justo contar la historia de otras maneras para venderla. Entonces también aplicaba Ok. como este tipo de storytelling y de usar un personaje y llevarlo en el camino en el que queremos contar para empatizar con los clientes potenciales que tenían en esa época. Excelente, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Preguntó Carla si podemos recibir o descargar después estos templates. Ya le comentó Nia que las imágenes, las ligas que nos pasaste las pueden descargar después, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo quería preguntarte si esto lo has visto usado en alguna empresa de consultoría o algo así, o sea, si es como un talento que nos podría servir. Digo, yo ahorita estoy justo buscando chamba y he visto que no sé si es una actividad muy popular o ya es algo que las empresas están considerando como una ventaja, ¿no? Para entrar a trabajar. Pues la verdad es que yo creo que sí es una ventaja, porque hablar con clientes y tener como esta práctica de poder contar una historia, pues es muy valiosa. Pero la verdad, yo como diseñadora sé que o sea, a lo mejor siento que de ahí se está tomando, porque en las agencias de diseño el storytelling es una cosa súper importante y saber armar pitch y presentar. Entonces yo creo que a lo mejor en estas empresas que son consultorías se están dando cuenta de la importancia que tiene el storytelling y lo importante que es saber vender una idea, más allá de si eres, o sea, si tienes el título de storytelling o no. O sea, lo importante es que tengas la seguridad de al presentar y que sepas hablar con los usuarios para llevarlos a este lugar emocional del que les he estado hablando. Pero, o sea, yo creo que es un plus. La verdad es que sé que hay consultorías que tienen expertos en storytelling, pero por ejemplo, Accenture yo creo que no tiene. O sea, hay gente que tiene estas habilidades y las usa para eso, pero que yo sepa no hay un título de experto en storytelling. Sí, o sea, no creo que te lo vayan a preguntar directamente de, ¿sabes de storytelling? Pues, o de qué requisitos storytelling. Pues no, pero tanto tú lo puedes usar para cuando te presentas en la entrevista, cuando estás contando lo típico, ¿en qué proyectos has trabajado? Entonces tú puedes ahí ya, tú vas practicando cómo ir contando la historia de qué proyecto estás. O también lo puedes mencionar de que, ay, estuve en X proyecto y intentamos, vendimos la idea de manera usando el storytelling. O sea, es una habilidad que tú puedes usar, pero sí, no creo que te la pregunten directamente. Ok. Y como las habilidades que luego te piden, ¿no? De
buena comunicación o trabajo en equipo, ese tipo de cosas que pues no tal cual se miden, pero si lo tienes y si lo mencionas, yo creo que sí es muy buen plus, como dice Irma. Ok, ¿Alguna otra muchas gracias. pregunta? Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya nos dejó por ahí también Irma su contacto de LinkedIn para quien quiera estar en contacto con ella si tienen más dudas, pues también, digo, para eso son las mentorías, ¿no? Para resolver dudas y también lo que después se les ocurra también nos pueden escribir a nosotras para ver si lo podemos resolver. Muchas gracias. Xochitl nos comenta de buenísima idea usarlo para explicar nuestros proyectos y las entrevistas de trabajo. Penélope, sí, es verdad. De hecho, estábamos hablando un poquito de eso antes de comenzar la conferencia. Cuando estás haciendo tu portafolio para los proyectos de UX o cuando ya lo estás explicando también a los desarrolladores, a veces les piden, explícame, o sea, no que me programes, es otra cosa, ¿no? Explícame cómo es tu rol en este proyecto. Entonces también son cosas que uno puede ir practicando para tener una mejor presentación. Sí, de hecho en el portafolio, yo antes pues me especializaba mucho en lo visual, entonces ahora que he estado empezando a hacer UX, justo como que me topé con esto de cómo puedo hacer un portafolio de algo que no es visual, que creo que a lo mejor les pasa mucho a los que hacen código. Entonces, pues esa es una manera de usar el storytelling en tu portafolio en vez de nada más poner como el nombre de lo que hiciste, pues explicar justamente cuál era la necesidad, cuál era el tema, cuáles eran los obstáculos que tenía el usuario. Entonces, sí es una manera muy, muy fácil de usarlo, a lo mejor antes de que entres a un trabajo. Les estoy dejando en el chat la liga en nuestro grupo de Facebook. Si alguna de ustedes aún no es parte, se pueden unir, pueden solicitar unirse, las aceptamos y ahí es donde promovemos mucho la mentoría, ¿no? Si tienen más dudas de este tema o de otro tema de código, de alguna habilidad adicional que consideren necesaria, pueden ahí poner esa duda o pueden compartir también recursos o algo de lo que ustedes sepan. Y pues la verdad es que ayuda mucho tener ese apoyo y tener a mujeres expertas de otros temas para que también nos ayuden a nosotras a seguir aprendiendo. Ese grupo que va a destacar, ese sí es nuestro espacio seguro para mujeres, ese sí solamente es para las chicas de la comunidad. Pero pues, creo que somos mayoría mujeres sí, hoy en la sesión, entonces. Pero sí. Sí, es que luego como que X persona invita a un chavo y de que yo, perdón. Entonces, para evitar esas confusiones. Sí, aclaramos que es espacio seguro para mujeres. Pero en la página también nos pueden seguir y ahí pues cualquiera puede estar al tanto de lo que hacemos. Así es. Ahí está el contacto de Irma y también obviamente si se les pasa, nos pueden contactar a nosotras y las canalizamos con ella. Yo siempre digo, siempre hemos ofrecido nuestra ayuda y nada más una chava me ha pedido feedback de su portafolio, entonces pues también anímense también ahí por el grupo o ya después por mensajito. También. No, a mí sí, yo sí te tomaría la palabra porque sí estoy como tratando de desarrollar justo esta pues habilidad. Entonces, pues voy a buscarme un dataset ahí que pueda trabajar para hacer mis gráficas. Y, es que también yo como que lo que veo mucho que nos cuesta a quienes no tenemos una visión tan de diseño es salir de la tabla de Excel de resumen o la tabla del reporte que generaste y que la exportas a Excel o la sacaste del Python o algo. Y luego, pues sí, mira, aquí están las tablas y te digo todos los datos, pero ya platicarla así también, sí es como, luego no es tan hábil. Sí, no, es de practicar, y como todo. Así es. Irma, ¿me das oportunidad de compartir de nuevo mi pantalla para ya ir dando cierre? Veo que ya no tienen más preguntas por lo que veo. Entonces ya podemos ir cerrando.
Muchas gracias, Irma, de nuevo por habernos acompañado hoy. La verdad es que fue muy útil la sesión. Ya vimos pues que hicieron varias preguntas y ya vimos la importancia del tema, sobre todo de cómo lo podemos usar. A quienes nos acompañaron hoy, pues los invito a que evalúen la sesión. Esto nos ayuda mucho a ver qué tanto les gustó el tema, qué les pareció, que nos dejen sus comentarios y muy importante que nos dejen sugerencias de próximos eventos, de próximos temas, algo que ustedes estén buscando. Lo tomamos mucho en cuenta para buscar nuevas mentorías y pues buscar nuevos temas, ¿no? Estar siempre como que con lo más nuevo, con lo más en tendencia y lo que la gente está buscando. Entonces nos ayudarían mucho si lo llenan. Por aquí vi que se conectó Penélope, no te había visto, Penélope, al inicio. Ella nos está ayudando también a conseguir a chicas de Accenture que quieran compartir en estas sesiones de mentoría. Entonces vienen nuevos temas relacionados mucho con diseño, digo también otro tipo de temas y habilidades como la de storytelling de hoy, pero pues sí esperen nuevos temas relacionados con diseño que nos pueden servir aunque sean programadoras, ¿no? Siempre sirve saber de estos temas. Entonces, pues también muchas gracias, Penélope, por el contacto y por invitar a Irma, que gracias a ti llegó Irma aquí y pues disfrutamos mucho esta mentoría. Están pidiendo que les pasemos el link. Déjame te lo paso en un segundo. También las invitamos a que chequen nuestra página de Meetup. También lo voy a poner aquí en el chat. Vamos a tener un evento la próxima semana. Eso se llama ¿qué es un CRM y qué beneficios tiene implementar uno? Por si les interesa, por si CRM es otra de esas palabras que también casi buzzword, pero pues sí es algo, puede ser una especialidad en tecnología, no nada más para programadores, también para diseñadores. Va a estar padre, sobre todo para las que van empezando, que de repente a mí me pasó, por eso lo digo, te entrevistan y de qué has manejado CRMs, y de que así de, sí, claro. Entonces, para que no les pase lo mismo, también a nuestra mentoría de la siguiente semana. Y pues tratamos de tener mentorías los miércoles, no todos los miércoles, pero la mayoría para que sigan al pendiente. Ya les pasé la liga de la evaluación, no la tenía aquí a la mano, pero ya la abrí. Se las mandé. Muchas gracias a los que están evaluando, a los que se conectaron. Irma, de nuevo, muchas gracias. Y pues les dejamos aquí nuestras redes sociales. Vi que varias ya se unieron al grupo y ya las fuimos aceptando. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y dejamos nuestro correo. Pues si tienen alguna duda o sugerencia, siempre pueden contactarnos y ahí Nia y yo estamos al pendiente. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos y pues Irma,